Feliz sábado a todos. Los días santos de primavera se acercan rápidamente y por supuesto hay muchos aspectos que debemos tratar y en los que debemos pensar en las próximas semanas a fin de prepararnos para ello. Naturalmente, uno de los temas principales es nuestro autoexamen. Creo que el Señor Todd hablará de eso en la próxima semana. Esta semana me gustaría considerar nuestros preparativos para los panes sin levadura. Durante el tiempo en que he sido pastor aquí, he hablado de este tema varias veces antes, pero creo que es importante recordar el simbolismo bíblico de la levadura durante los días de los panes sin levadura, y lo que representa y las lecciones que podemos sacar de ello. Hace unos años, quizás unos 20, el señor Hume pronunció un sermón en el que hizo un par de observaciones que me impactaron personalmente. Uno era que no debemos convertir el pan sin levadura en un ejercicio de limpieza de primavera, la fiesta. El segundo era que deberíamos comer pan sin levadura cada uno de los 7 días de forma activa. La fiesta no consiste simplemente en eliminar los productos leudados de nuestra casa, sino en comer pan sin levadura activamente durante la fiesta. Estas ideas me impulsaron hace años a profundizar en lo que dice la Biblia sobre los panes sin levadura y a echar un nuevo vistazo a la fiesta en sí. Así que esta tarde vamos a repasar con detenimiento la enseñanza y las instrucciones bíblicas sobre los días de los panes sin levadura. Pero antes de empezar, me gustaría hacer una especie de encuesta confidencial. No levanten la mano ni digan nada a gritos, solo piensen para ustedes mismos por un momento. Cuando piensan en el tema de la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? La primera cosa que les viene a la mente, ¿es limpiar la casa de la levadura? ¿O por el contrario, es comer pan sin levadura? Ya volveremos sobre este tema. Revisemos algunas de las instrucciones, o no algunas de ellas. Revisemos básicamente todas ellas, las que encontramos en la Biblia para guardar la fiesta de los panes sin levadura. Los mandamientos específicos con respecto a la levadura se encuentran en 8 lugares en el Antiguo Testamento. Son Éxodo 12, Éxodo 13, Éxodo 23, Éxodo 34, Levítico 23, Números 28, Deuteronomio 16 y por último Ezequiel 45. Así que veamos cuidadosamente cada uno de estos pasajes y revisemos juntos las instrucciones que Dios nos da. Puede ser un poco tedioso hacerlo, pero creo que es útil mirar cuidadosamente y ver lo que Dios nos instruye con respecto a estos días. También es útil anotar 4 palabras hebreas a lo largo del camino, porque pueden ayudarnos a distinguir algunos conceptos que quedan fácilmente oscurecidos en muchas de nuestras traducciones al español. Tendemos a usar una palabra para al menos 2 cosas distintas, y es importante hacer esa distinción. Así que les daré las palabras y las deletrearé. Si quieren, pueden escribirlas, pueden hacerlo. La primera es una palabra familiar, matzah. Matzah, usted sabe, usted compra matzah, pan sin levadura en la tienda, así que podrían deletrearlo como M-A-T-S-T-S-A-H. El hebreo tiene una letra en su alfabeto que hace un sonido TS. Así que M-A-T-S-T-S-A-H, matzah, pan sin levadura, eso quiere decir. La segunda palabra es seor, S-E-O-R, seor. Seor es el agente leudante. Así que en nuestros términos principalmente usamos levadura en nuestros días. Para el antiguo Israel probablemente era masa madre inicial que guardaban en el estante en un tazón. Esta palabra seor está relacionada con la idea de fermentar. Casi se puede oír esa palabra, sobre todo en inglés, seor, sour. Casi se puede oír. La fermentación es el proceso de agriarse y también se asocia con una especie de proceso de descomposición. El tercer término que es importante que tengamos en cuenta es la palabra chametz. Es un sonido CH duro, CH-METS. Chametz, eso es pan leudado, un producto leudado. Así que tenemos matzah, que es pan sin levadura, tenemos chametz, que es producto leudado, el pan con levadura, pan leudado. Y finalmente, el cuarto término
Machmetz. Se podría deletrear M-A-C-H-M-E-T-S-A-T-E. Eso sería fonéticamente correcto. Así que Machmetzet es simplemente un sinónimo de Hametz. Es un producto con levadura. Sinónimo, un sinónimo, dos palabras para la misma cosa, básicamente. Así que estas distinciones de estos términos son útiles en español, porque a veces nos referimos a una rebanada de pan como levadura, ¿verdad? Ya saben, ¿quieren una rebanada de levadura hoy? Y lo decimos en broma. También podemos usar levadura para referirnos a un producto fermentador, así que mezclamos esos términos. A veces nos referimos al producto en sí, a veces nos referimos al agente leudante, y a menudo usamos una palabra en español que difumina esta distinción entre el producto, el pan, el agente leudante y la levadura. Muy bien, vamos a Éxodo 12. Éxodo 12 es la institución y las instrucciones para la Pascua. Y aquí encontramos una instrucción con respecto al pan que se supone que debe ser usado para el servicio de la Pascua. Vamos a Éxodo 12, versículo 8. Éxodo 12, 8. Dice, comerán la carne. Se refiere, por supuesto, al cordero para esa noche, en esa noche, asado al fuego con pan sin levadura, o sea, con matzá y con hierbas amargas, lo comerán. Así que el pan sin levadura debía comerse con el cordero pascual. Por supuesto, en el Nuevo Testamento este pan sin levadura no es un símbolo secundario del cordero. Se convierte en el símbolo principal. Luego hay una serie de instrucciones para nosotros en Éxodo 12, versículos 15 al 20, con respecto a la fiesta de los panes sin levadura. Así que mientras leemos esto, prestemos atención. Pongan atención especial a estas 4 palabras hebreas. Los verbos o las acciones que están enumeradas aquí, y también a las conjunciones que expresan causa o razón. Causa o razón. Estas conjunciones como para o ya que nos dicen el razonamiento detrás de las instrucciones. Bueno, leamos Éxodo 12, versículos 15 al 20. Dice, 7 días comerás. Ahí está el verbo, ¿verdad? Comer pan sin levadura, matzah. El primer día quitarán la levadura. Quitarán la levadura, que es la palabra hebrea seor. Eso es la levadura de nuestras casas, porque, y esta es la razón, quien coma, ahí está nuestro verbo, quien coma pan con levadura, hametz, ese es el producto, desde el primer día hasta el 7º día, esa persona, la persona que coma pan con levadura será cortada de Israel. Vamos al versículo 18. En el primer día, en el primer mes del día 14 del mes por la tarde, comerán pan sin levadura, matzah, hasta el día 21 del mes por la tarde. Durante 7 días sin levadura, no levadura. Aquí está la palabra hebrea seor o levadura, un agente leudante, se encontrará en sus casas. Ninguna levadura, puesto que aquí está la razón, cualquiera que coma lo leudado, machmetzet, que es sinónimo de producto leudado, esa misma persona será cortada de la congregación de Israel, sea forastero o nativo de la tierra. No comerán nada leudado. Machmetzet, en todas sus moradas comerán pan sin levadura. Matzah. Bien, resumamos cuidadosamente estas instrucciones. El capítulo 12, versículo 15 nos dice que debemos comer matzah durante 7 días. Eso es algo proactivo, ¿verdad? Debemos consumir el producto sin levadura. Matzah durante 7 días. Debemos remover aquí seor, el agente leudante. Debemos quitar el agente leudante de nuestros hogares. La razón que se nos da para la eliminación del agente leudante o la levadura, no el pan en sí, sino la levadura, es que la consecuencia de comer hametz es el producto leudado durante los 7 días de los panes sin levadura, sería ser expulsado o apartado de la comunidad, ¿verdad?
Así que la razón no es que uno deba ser expulsado de la comunidad si, digamos, se encuentra levadura o incluso productos leudados en su casa, sino si alguien consume un producto leudado. Se trata de consumir un producto con levadura. La eliminación del agente leudante es un mandamiento, obviamente. Dice que lo hagamos, debemos hacerlo, pero el propósito dado es por precaución. Ni siquiera lo tengan en sus casas, porque un error al comer un producto leudado sería desastroso. Serían separados de la comunidad. También noten que dice que debemos quitar el agente leudante. Lo dice en el versículo 15, el primer día, en el primer día. Ahora, tal vez deberíamos entender este término en el primer día. Pero también deberíamos notar aquí que no hay ninguna indicación de que esto sea un gran evento que tenga lugar semanas antes, ya saben, algo así como una gran limpieza de primavera. No hay ninguna indicación de que debamos hacer una limpieza profunda en nuestras casas. Dice que hay que eliminar el agente leudante. Así que para los israelitas esto habría significado tirar su masa madre, que probablemente guardaban en un recipiente, y tal vez incluso hacerlo, como dice, en el primer día. Porque el punto no es el agente leudante necesariamente. Deben deshacerse de eso, pero el punto es no coman nada leudado. Echemos un vistazo al versículo 18, entonces. Ese versículo reitera que debemos comer matzah, pan sin levadura, y que debemos hacerlo desde el día 14 hasta el 21. El versículo 19 reitera que no debe haber ningún tipo de levadura en casa. Repite el razonamiento para quitar los agentes leudantes. Si uno come machmetzet, ese es el producto con levaduras, es el pan fermentado, uno será expulsado de la comunidad. Esa es la parte peligrosa. No coman un producto con levadura. El versículo 20 reitera que no se debe comer machmetzet, sino que uno debe comer matzah, pan sin levadura, durante cada uno de los 7 días. Observen que todos los mandamientos que hemos visto hasta ahora en la Biblia, a medida que los vamos repasando sistemáticamente, giran en torno a la idea del consumo, no de la limpieza. Consumo, no limpieza. Coman pan sin levadura, no coman lo que tiene levadura. De hecho, eliminen los agentes leudantes de sus casas, porque si comen lo que es leudado, serán cortados. De nuevo, noten que el razonamiento no es si se encuentra un agente leudante en la casa de su anfitrión, serán cortados. Es si comen los productos con levadura, serán cortados. Así que las instrucciones de Éxodo 12 para guardar la fiesta se refieren a comer o no comer, y no enfatizan directamente la eliminación de la levadura o de los agentes leudantes. Lo hace por la razón específica de que uno no debe comer productos con levadura. Ahora vayamos a Éxodo 13. Éxodo 13, versículo 3, dice: Y Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de servidumbre, porque con la fuerza de su mano los sacó el Señor de este lugar. No se comerá pan con levadura, no se comerá hamatz. De nuevo, no debemos comer hamatz, no debemos comer productos con levadura durante los días de la fiesta. Versículo 6, vayan al 6. 7 días comerán pan sin levadura, matzah, y el 7º día habrá fiesta para el Señor. Nuevamente se nos dice que debemos comer matzah, pan sin levadura, durante cada uno de los 7 días. Versículo 7. Pan sin levadura, matzah, se comerá durante 7 días. Y no se verá entre ustedes hamatz, o pan sin levadura, ni se verá entre ustedes levadura, seor, en todas sus habitaciones. Así pues, aquí debemos comer matzah durante 7 días, pan sin levadura, sin hamatz, sin que se vean entre nosotros productos leudados.
Pero aquí no se da ninguna razón en particular, como fue en Éxodo 12. Sin embargo, se podría suponer que como está a solo un capítulo de distancia, uno podría asumir que es por la misma razón, que es que uno que accidentalmente consuma productos leudados sufriría las consecuencias de ser cortado. De nuevo dice que ni seor, productos leudantes, deben ser vistos en sus moradas. Así que debemos deshacernos de los hamatz, los productos con levadura, debemos deshacernos de los agentes leudantes, y noten que esta es la primera vez y la única vez que se nos ordena no tener productos leudantes en nuestra casa. Lo cual tiene sentido. Si no debemos comer ningún producto con levadura, ciertamente tendría sentido que no los tuviéramos en la casa. Y tenerlos en la casa dejaría la posibilidad de consumirlos accidentalmente, ¿verdad? Pero este es el único lugar que encontramos en la Biblia que nos dice que quitemos todos los productos leudados. Vayamos a Éxodo 23. Éxodo 23. Y leemos el versículo 15. Éxodo 23, 15 dice: celebrarás la fiesta de los panes sin levadura, matzah. Comerás pan sin levadura, matzah, 7 días, como los mandé, en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en él salieron de Egipto. Ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Cuál es el mandamiento? Que debemos comer matzah, pan sin levadura, durante 7 días, como Dios nos lo ordenó. Ahora vamos a Éxodo 34. Éxodo 34. Éxodo 34, 18. Dice: la fiesta de los panes sin levadura, matzah, deberás guardar durante 7 días. Comerás pan sin levadura, matzah, como te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. De nuevo debemos comer matzah, pan sin levadura, los 7 días. Vayamos a Levítico 23, esta vez vamos al versículo 6. Levítico 23, 6. Levítico 23, 6 dice: el día 15 del mismo mes de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la matzah al Señor, 7 días deben comer matzah, pan sin levadura. Deben comer pan sin levadura. Se nos dice de nuevo, debe ser importante porque lo oímos una y otra vez. ¿No comemos pan sin levadura durante 7 días? Muy bien, vamos a Números 28. Números 28, versículo 17. Números 28, 17 dice: el día 15 del mes es la fiesta de los panes sin levadura. Se comerá matzah durante 7 días. Una vez más se nos ordena comer matzah, pan sin levadura, durante 7 días. Vayamos a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16 abarca la Pascua y los días de los panes sin levadura juntos. Deuteronomio 16, 3. Comenzando en el 3. Y ahí dice: no comerás pan con levadura, hamatz, con él, refiriéndose al Cordero Pascual. Luego dice: 7 días comerás pan sin levadura, matzah, con él, que es el pan de la aflicción, porque saliste de la tierra de Egipto apresuradamente, para que recuerdes el día en que saliste de Egipto todos los días de tu vida. En el versículo 3 tenemos 2 instrucciones. Una es que no debemos comer hamatz, no debemos comer productos con levadura. Y la segunda es que debemos comer matzah, pan sin levadura, durante 7 días. Vamos al versículo 4. Y sin levadura, hebreo sehor, eso es el fermento, ese es el agente leudante. Sin levadura, no se verá levadura entre ustedes ni en todos tus territorios durante 7 días. No quedará carne alguna, refiriéndose al Cordero Pascual, que hayan sacrificado el primer día al anochecer hasta la mañana. Así que no debemos tener seor ni leudantes en nuestra propiedad durante 7 días. Vamos a leer el versículo 8. Versículo 8.
6 días comerás. Aquí está el mandamiento de nuevo, pan sin levadura, matzah. Y en el séptimo día habrá una asamblea sagrada para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo en él. Así que de nuevo se nos ordena, una vez más, comer pan sin levadura durante 6 días más 1, o sea, 7 días. Finalmente vamos a Ezequiel 45, 21. Ezequiel 45, 21 dice: en el primer mes, el día 14 del mes, observarás la Pascua, una fiesta de 7 días, pan sin levadura, se comerá matzah. Una vez más, debemos comer matzah, pan sin levadura, durante 7 días. Estos versículos comprenden todas las instrucciones que se nos dan para guardar la fiesta de los panes sin levadura, con respecto a la levadura y los productos con levadura. Y creo que se pueden resumir en 4 instrucciones distintas. Y voy a enumerarlas en orden descendente de frecuencia. En otras palabras, ¿con qué frecuencia se nos repiten? La primera es comer matzah, pan sin levadura, durante cada uno de los 7 días. Y esto se dice 13 veces. 13 veces. Número 1, comer matzah durante cada uno de los 7 días. Y hay que hacerlo, y luego se nos repite 13 veces. Número 2, no debemos comer hamatz, que son los productos leudados, durante estos 7 días. Se nos dice eso 5 veces. Número 3, debemos quitar el seor, el agente leudante que es la levadura, de nuestras casas. Y se nos dice 4 veces que lo hagamos, y se nos da una razón para quitarla, y la razón es para que no comamos nada leudado. Nada leudado. No hay mención de un significado simbólico de agentes leudantes o productos leudados no consumidos en ninguna de estas instrucciones del Antiguo Testamento. Número 4, hamatz o productos leudados deben ser removidos de nuestras viviendas. Y se nos da esa instrucción una vez. Hamatz, los productos leudados deben ser removidos de nuestras viviendas, pero solo se nos dice eso una vez. Y repito, no se menciona que estos productos simbolicen los pecados de uno, ni hay consecuencia por no hacerlo, solo hay una orden de retirarlos para que uno no consuma algo leudado y por lo tanto quede aislado de la comunidad. Entonces, ¿qué observaciones podríamos hacer con respecto al énfasis de Dios en las instrucciones del Antiguo Testamento sobre estos días? Creo que podemos hacer varias observaciones. La primera que creo que podemos hacer es que el mayor énfasis se pone en comer matzah, pan sin levadura, los 7 días. Cada día comer pan sin levadura los 7 días. Por eso, como nota al margen, yo diría que eso es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en los panes sin levadura. Muy bien, en segundo lugar, no comer hamatz, productos leudados, también se enfatiza, pero con menos frecuencia y con la única advertencia que encontramos con respecto a estos días. Si comemos hamatz durante los días de los panes sin levadura, seremos cortados de la comunidad. La tercera observación es que aunque se nos ordena eliminar el seor o los agentes leudantes de nuestra casa, la razón que se nos da no es porque representen los pecados de cada uno, sino por la razón de que nadie comerá lo que ha sido leudado. De nuevo, el enfoque está en lo que uno consume. Y voy a leerles el versículo 15 de nuevo, de Éxodo 12:15. Dice, 7 días comerás pan sin levadura, matzah. El primer día quitarán la levadura, seor, de sus casas, porque, esta es la razón, cualquiera que coma pan con levadura, hamatz, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Luego, en cuarto lugar, la cuarta observación que podríamos hacer es que solo hay una referencia con respecto a la eliminación de los productos con levadura, hamatz, de nuestra casa.
lo que no hace que carezca de importancia. Es solo una observación de que solo se nos dice una vez. Y aún así, no es un mandamiento para buscar en la casa cualquier rastro de producto con levadura, o migas de pan, o migas de galletas que estén en el cajón de los cubiertos, sino simplemente una declaración de que no habrá productos con levadura en nuestras casas. Podríamos leerlo de nuevo, Éxodo 13, versículo 7. La única instrucción sobre la eliminación de la levadura es el pan sin levadura. Se comerá matzah durante 7 días y no se verá entre ustedes pan con levadura, jamás, ni levadura, seor, en todas sus habitaciones, en todos sus lugares, sus habitaciones. Eso es todo. Ese es el único versículo en la Biblia que nos dice que quitemos los productos con levadura de la casa, que los saquemos. Pero tenemos esta referencia constante de comer pan sin levadura, ¿verdad? Comer pan sin levadura. Ahora, claramente, basado en este versículo, Dios quiere que quitemos todos los productos con levadura de nuestra casa antes de los días de los panes sin levadura. No hay duda, no necesita ser dicho más de una vez, pero la remoción de hamatz, productos con levadura de nuestro hogar, claramente no es el enfoque de la fiesta. No. El enfoque que Dios pone en esta fiesta es la elección de qué pan escogeremos para comer durante los días de los panes sin levadura. No comeremos pan con levadura, sino que comeremos pan sin levadura. La realidad es que podemos buscar en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraremos un solo versículo que nos dirija a buscar minuciosamente migas de pan o migas de hamatz, o cualquier otra cosa que normalmente no comeríamos y consumiríamos. Y el único versículo que tenemos para eliminar los productos con levadura de nuestro hogar dice que no se verá entre ustedes pan con levadura. Eso no significa que no debe verse ni rastro ni miga en nuestra casa. Parece claro que la razón de la eliminación es evitar el consumo accidental de productos con levadura. Porque eso es un problema. Porque entonces seríamos cortados de la comunidad. Ahora, aquí hay un ejemplo algo tonto, si quieren. Si uno hiciera una dieta de 30 días sin galletas y un nutricionista nos ordenara que no se vieran galletas en ningún lugar de la casa, en toda la casa, en ningún rincón, ¿representaría eso la necesidad de microlimpiar la casa en busca de migas de galleta? No lo creo. No lo creo. Al igual que el pan sin levadura, la atención se centraría en lo que consumimos durante los próximos 30 días. La intención es que ya no se va a comer galletas, ni siquiera las tengamos en casa para evitar la tentación o el consumo accidental. Claramente el punto de la fiesta es lo que consumimos durante estos 7 días. Ahí es donde radica la analogía y el simbolismo, que Dios creara para nosotros la elección de lo que hagamos para consumir. Hay 2 analogías un tanto opuestas relacionadas con la fiesta de los panes sin levadura. Creo que típicamente vienen a nuestra mente cuando pensamos en los días de los panes sin levadura. En cierto modo tienen el mismo resultado general, pero su enfoque es bastante diferente. Su enfoque es muy diferente. Una analogía que puede venir a nuestra mente es que los productos de levadura y los agentes leudantes, incluyendo todos los rastros de productos de levadura, por ejemplo, las migajas, representan nuestro pecado. Por eso, eliminar el pecado de nuestra vida se simboliza con la limpieza de la casa. Los productos con levadura y los agentes leudantes en nuestros hogares durante los días de panes sin levadura pueden representar nuestros pecados personales que necesitan ser eliminados, y por eso es importante que limpiemos a fondo nuestros hogares de cualquier rastro o residuo de agentes leudantes o productos con levadura antes de la fiesta. Si encontramos una rebanada de pan que nuestro hijo de 2 años dejó en el armario del dormitorio, es como descubrir un pecado oculto y debemos eliminarlo inmediatamente de nuestra propiedad. Quizás todos hemos tenido ese tipo de experiencia en la que hemos encontrado algo así. Recuerdo que un día volví a casa después de la escuela secundaria y mi mamá miró hacia el patio trasero y al otro lado de la valla. Y vivíamos en una zona rural y al otro lado de la valla había una bolsa de basura y le pregunté, ¿qué hace ahí esa bolsa de basura? Y es que ella había encontrado un poco de levadura que se nos había escapado durante los días de fiesta y la arrojó fuera de nuestra propiedad.
porque no encontró mejor lugar donde ponerla. Todos hemos tenido esa experiencia, pero el enfoque práctico es que invertimos la mayor parte del tiempo y energía y pensamiento en los días antes de la fiesta de panes, y la fiesta de 7 días es más un mantenimiento de ese estado de limpieza, de no traer más levadura a casa. Hace muchos años había poco énfasis, supongo, en comer pan sin levadura, al menos esa fue mi experiencia, y más énfasis en no comer productos con levadura. Aunque hay algunos conceptos útiles en esta analogía, espero que ahora podamos ver que esta no es realmente la analogía que Dios nos ha dado en la Biblia. No es esa. Dios está enfocado en comer el pan sin levadura, no necesariamente enfocado en remover los productos con levadura, aunque eso es un mandato. No se centra en remover los productos, se centra en comer. La remoción es realmente un mandamiento secundario. Llegar a ser libre de pecado es simbolizado por elegir comer pan sin levadura exclusivamente y cada día. La segunda analogía de la Biblia es similar, pero el enfoque se desplaza de limpiar a comer. Limpiar para comer pan ha sido el estado de las personas o de la vida humana desde la creación. Y por eso Dios utilizó ese alimento para construir la fiesta de los panes sin levadura. El pan es un símbolo de la comida. Es esencial para sostener la vida humana. Los humanos no pueden sobrevivir sin comida. Tenemos que comer bien. En la dieta sin carbohidratos de hoy en día es fácil vivir sin pan. Pero en la mayor parte de la historia humana el consumo de pan se daba al comer. Se comía pan. Se partía el pan. Levadura, o en hebreo seor, no es el producto leudado, sino la levadura en sí. Es una sustancia con características específicas. Se extiende muy rápidamente en la masa del pan. Altera su estructura, haciendo que se hinche y se vuelva menos densa. Altera el sabor de la masa. A veces le da un sabor un poco ácido. Y cuando la masa se hornea, después de ser leudada, se vuelve muy apetitosa y deseable. Huele de maravilla, ¿verdad? También puede intervenir otro atributo en el que quizás no pensemos. Los agentes fermentadores también han estado estrechamente relacionados y asociados con la idea de descomposición, y la fermentación es una especie de proceso de descomposición. Así que cuando algo comienza a descomponerse, morir y podrirse, los organismos como la levadura natural comienzan a consumir el producto. Y ahí es donde se obtiene esa idea de descomposición y fermentación. Las cosas se descomponen cuando mueren. Los seor, agentes leudantes, están asociados con esta idea de muerte y descomposición. El término seor literalmente significa en hebreo agriar y se refiere al proceso de descomposición. Es interesante notar que a los israelitas se les prohibía ofrecer panes que hubieran sido leudados cuando hacían una ofrenda quemada a Dios. Las ofrendas quemadas se pensaban en términos de Dios consumiendo lo que se le ofrecía. Es muy probable que la razón por la que Dios prohibió que se le ofreciera pan con levadura fuera porque había estado expuesto al proceso de descomposición, un símbolo de muerte. Y por supuesto, Dios es lo opuesto a la muerte, Dios es vida. Así que la levadura también tiene una conexión simbólica con la muerte. Debido a estas cualidades, Dios eligió utilizar agentes leudantes como símbolo de pecado. El pan es bueno para comer, con o sin levadura. Y como la supervivencia de la humanidad depende en gran medida del pan desde nuestra creación, la levadura se convirtió en un símbolo ideal para establecer un contraste entre dos formas de vida, dos modos de vida. La idea es que tenemos que comer pan para mantener la vida, y el pan es una especie de alimento icónico. Comer es muy íntimo en el sentido de que interiorizamos la comida, ¿no? La incorporamos al cuerpo. Debemos cuidar de comer solo lo que nos sustenta y no nos matará. Entonces, ¿qué elegimos comer? ¿Qué elegimos consumir, introducir en nuestro cuerpo y por lo tanto hacer que forme parte de nuestro ser? Específicamente en términos de pan, durante los días de los panes sin levadura, ¿escogemos pan cuya estructura ha sido alterada por el pecado de la levadura? O ya saben, elegimos consumir
pan sin levadura, pan que es puro, no afectado por la levadura o el pecado, por analogía. Y como la levadura, seor, fermentar, está asociada con la descomposición y la muerte, el concepto también encaja bien con hacer la elección de negarse a comer lo que está asociado con la muerte o conduce a la muerte, ¿verdad? Así que con la primera analogía de la que hablamos, los productos con levadura que se encuentran en nuestro hogar son símbolo de nuestro pecado personal, el cual eliminamos limpiando nuestros hogares de productos con levadura. Pero con la segunda analogía, la que nos provee la Biblia, es que el pan con levadura no representa nuestro pecado personal. Más bien, un pedazo de pan con levadura no es un pecado personal a menos que elijamos consumirlo, comerlo. Y como estamos comprometidos a comer pan sin levadura exclusivamente durante los días de los panes sin levadura, ningún pan con levadura debe ser encontrado en nuestros hogares. Lo removemos para que no seamos tentados a comerlo o lo comamos accidentalmente. Así que con esa analogía, el enfoque de la fiesta de los panes sin levadura está en el consumo, lo que elegimos comer, lo que ponemos en nuestros cuerpos o en nuestro ser, y no lo que limpiamos de nuestros hogares. Con esta analogía, el pan con levadura no es particularmente un símbolo del pecado personal que necesita ser eliminado, sino más bien el pan con levadura representa una elección de consumo de la que no estamos dispuestos a participar, porque estamos de fiesta de panes sin levadura. Ese pedazo de pan con levadura, no importa dónde esté, en nuestra casa, en un restaurante, representa una elección de estilo de vida. Representa romper las leyes de Dios. ¿Elegirán comerlo o elegirán rechazarlo? Si escogen no comerlo, entonces no representa su pecado, incluso si por casualidad encuentran uno en su casa. Sin embargo, ese pan no tiene lugar en nuestro hogar durante los días de los panes sin levadura, porque elegimos no comer nada con levadura durante estos días, lo rechazamos. Por otro lado, el pan sin levadura representa la obediencia, lo que voluntariamente escogemos comer y comemos durante los 7 días. Y tomamos esa decisión de consumir este tipo de pan sin levadura. Elegimos ser sin levadura, no por asegurarnos de que nuestras casas estén relucientemente limpias, sin rastro de migas de levadura, sino por la elección de lo que decidimos poner en nuestros cuerpos diariamente durante los días de pan sin levadura. Nos negamos a consumir pan que ha sido alterado por el pecado de la levadura, eligiendo más bien consumir pan libre de pecado. Con esa analogía, el enfoque es comer, y el trabajo preparatorio de remover la levadura y los productos con levadura es importante y requerido, pero muy secundario. Los productos leudados y fermentados no deben ser vistos en nuestra casa porque nos hemos comprometido a no comerlos. No queremos tener nada que ver con esos productos durante estos días. Ambas analogías, por supuesto, tienen valor y ciertamente pueden ser útiles, pero debemos ser cautelosos si una analogía que no proviene directamente de la Biblia tiende a suplantar a la bíblica. Debemos tener cuidado con eso. Una vez más, me permito preguntarles, ¿qué les viene a la mente cuando piensan en los días de panes sin levadura? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Es elegir comer pan sin levadura y rechazar el pan con levadura todos los días como símbolo de elegir vivir de acuerdo con las normas de Dios y sus leyes. O lo primero que nos viene a la mente es limpiar la casa de productos de levadura y migajas antes de la fiesta como símbolo de la eliminación del pecado. De nuevo, ambas analogías pueden ser útiles, pero la que la Biblia enfatiza y la que debería ser primordial en nuestras mentes es la que se refiere a comer. ¿Qué elegimos comer? Veamos más de cerca la analogía de la levadura y el pan. Los agentes leudantes son, por supuesto, solo símbolos o analogías y como tales pueden ser usados en varias situaciones para significar cosas diferentes. A veces representan algo malo, a veces algo bueno. Vayamos a Mateo 13. Jesús utilizó la levadura como analogía para entender cómo el reino de Dios crecerá hasta abarcar toda la tierra. Mateo 13, 33.
Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Esta sería el agente leudante, no la levadura del pan, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Un poco de levadura en una bola de masa se extiende muy rápidamente y acaba afectando a toda la bola de masa. Así también el reino de Dios comenzará siendo muy pequeño, pero con el tiempo abarcará todo el cosmos. Jesús utilizó la levadura, el agente leudante, como una analogía positiva en este caso. Vayamos a Mateo 16, un par de capítulos más adelante. Jesús también utilizó agentes leudantes como símbolo del pecado. Mateo 16, 6. Entonces Jesús les dijo: miren y guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vamos al versículo 12. Entonces comprendieron que no les decía que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Las enseñanzas de los fariseos y saduceos obviamente estaban equivocadas y no eran inofensivas. Más bien, estas ideas erróneas tenían el poder de propagarse muy rápidamente a otras personas. Y esa era la advertencia de Jesús. Creo que también es importante distinguir entre los agentes fermentadores, como la levadura, y los productos fermentadores. Hay que examinar la analogía con detenimiento para saber de cuál de los dos está hablando. Así que Jesús no está comparando la enseñanza de los fariseos con un pedazo de pan, ni se está hablando de comer algo. En este caso, el pan solo se mezcla con la levadura y supongamos que se obtienen migajas. La analogía es un agente leudante utilizado en una bola de masa cruda. La levadura activa se extiende en la masa caliente. El pecado está simbolizado por la levadura y cómo afecta y cambia la estructura de la propia masa. Se trata de una analogía distinta de la idea del pan con levadura como símbolo de pecado, que durante los días de los panes sin levadura no debe consumirse. Pero es importante leer la Biblia y hacer esa distinción, no confundir las analogías. El agente leudante y el producto leudado no son la misma cosa. La levadura y el pan con levadura no son la misma cosa. Pablo utilizó la temporada de pan sin levadura en un par de sus cartas, y es instructivo para nosotros ver cómo usó la analogía. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Leeremos este versículo 6, el versículo 6 en un momento. En Corinto había un miembro que ustedes conocen que estaba teniendo una relación sexual con su madrastra. Pablo estaba asombrado de que la congregación tolerara esa situación y hasta cierto punto incluso la celebrara. Pablo comenzó 1 Corintios con la discusión de las filosofías del mundo y cómo éstas no se ajustan a la forma de vida de Dios. Parece que convocó a la congregación de Corinto, que había adoptado una especie de pensamiento cínico, estoico, que decía: todas las cosas están bien, son permitidas, yo puedo hacer lo que yo decida hacer. Pablo escribió en 1 Corintios 4:14 que estaba escribiendo para amonestarlos y corregirlos, y procedió a decirles que necesitaban excluir a este hombre de la convivencia de la congregación, haciendo referencia al principio de Deuteronomio 17:7 como su apoyo, que estaba hablando de la ejecución de un idólatra por lapidación. Obviamente no estaba sugiriendo que apedraran a la persona, pero sí que la eliminaran de la congregación. Y en ese contexto escribe en el versículo 6 de 1 Corintios 5, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Así que de acuerdo con los conceptos de pan sin levadura, la levadura, el agente leudante, el seor en hebreo, leuda toda la bola de masa y cambia su estructura. El punto es que si ellos permitían a esa persona libre acceso a la congregación y continuaban permitiéndole tener comunión con la congregación, su actitud de desprecio por las leyes y las normas de Dios probablemente se extendería a otros. Vamos al versículo 7. Por tanto, limpien la vieja levadura, el fermento, para que sean nueva masa, pues en verdad son sin levadura, porque en verdad Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Aquí Pablo les dice que purguen o eliminen la vieja levadura, refiriéndose al hombre, no a las migajas de pan o incluso a los productos leudados, aquí obviamente, sino al agente leudante que se esparce en un tazón de masa. Y el propósito es que la congregación sea una nueva masa
o una bola de masa sin levadura. La analogía que Pablo está estableciendo aquí no es quitar los productos con levadura de la casa de uno para poder ser sin levadura, sino evitar que la levadura tenga acceso en nuestra bola de masa. ¿Verdad? La congregación es representada aquí como una bola de masa cruda. Y ese hombre es representado como el agente leudante, como la levadura introducida a esa bola de masa, a esa congregación. Este hombre, como un potencial leudante, necesitaría ser eliminado de entre ellos antes de que afecte a la congregación. Cuando miramos el versículo 7 de nuevo, veámoslo. Limpien la vieja levadura, refiriéndose a este hombre para que sean nueva masa. Nueva masa. Ahora, esta palabra ser en griego es algo técnico, está en tiempo presente y tiene una idea de continuo, es un presente continuo. Es una manera apropiada de traducir esto sería también que ustedes continúen siendo una nueva masa, sin levadura. Voy a mostrarles por qué eso tiene sentido en un momento. La razón por la que esto debe suceder, la razón por la que este hombre debe ser apartado de la congregación, es porque el punto de que Cristo se convirtiera en nuestra Pascua por su sacrificio era hacernos sin levadura, producir a través de nosotros un pueblo obediente representado por ser sin levadura. Sin levadura, ¿cierto? Ese es el propósito completo de un sacrificio. De nuevo, él dice, ya que ustedes son verdaderamente sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. El punto es que, dado que el sacrificio de Cristo ya nos ha limpiado, ¿verdad? Él ha muerto, hemos sido bautizados, somos parte del pacto. Como congregación, en verdad, somos sin levadura y por lo tanto, se debe tener cuidado de no exponerse a la levadura. Este hombre, en este caso, representa la levadura, los caminos sin arrepentimiento. El versículo 7 tiene una construcción griega particular, en griego, que a veces puede ser poco clara en las traducciones al español. No entraré en detalles gramaticales aquí, pero con este tipo de construcciones puede ser útil cambiar el orden de la oración para que los hablantes del español la comprendan mejor. Pablo hace esto un par de veces, también lo hace en Gálatas. Usa este tipo de construcción. Así que yo lo cambiaría para que sea más claro en español, diciendo algo así como: Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros, por lo tanto, ustedes son realmente sin levadura. Por tanto, eliminen esta vieja levadura, este hombre sin arrepentimiento, para que puedan seguir siendo una nueva masa sin levadura, ¿verdad? La amenaza es que este hombre introducirá conceptos que se propagarán entre la congregación. Ustedes ya son sin levadura. Cristo ha sido sacrificado. Los ha perdonado por sus pecados. Ya son sin levadura. Y si permiten que este hombre y sus caminos permanezcan dentro de la congregación y lo abrazan, él afectará toda la masa. La Biblia a menudo habla de cosas que están en proceso como si ya estuvieran completas. Aquí Pablo dice a los corintios, ustedes son verdaderamente sin levadura. Claramente los corintios no son realmente sin levadura. Tienen todo este tipo de problemas, ¿verdad? Al igual que ustedes y yo. Pero dado que Cristo ha sido sacrificado, lo que Dios comienza, Dios lo completa. Por lo que es correcto decir que somos sin levadura, pero entendiendo que esa es la meta, no la realidad actual, y que es un proceso que dura toda la vida. Y si ese es el caso, si ese es el objetivo, entonces debemos comportarnos de la manera coherente con ese estándar, con ese objetivo. Debemos eliminar ese posible agente leudante para que no entre en la congregación durante los días de los panes sin levadura. Por tanto, comemos solo pan sin levadura, que simboliza obediencia perfecta. Aunque todavía no hemos llegado a la perfecta obediencia en nuestras vidas. Veamos el versículo 8. Él dice, por tanto, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con, noten que ahora cambia del agente leudante a lo físico que se consume, sino con el pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Nuevamente, esta es la parte del consumo. No se consume levadura cruda, no se come levadura. Normalmente se come pan.
Así que ahora lo ha cambiado al pan que se come, que se consume. Una vez más, la idea de guardar la fiesta no se trata tanto de eliminar productos con levadura, sino de comer activamente pan sin levadura. Como escuchamos en el sermoncillo, Jesús es el pan de vida. Él se presenta como ese pan sin levadura. El significado completo de la fiesta de panes sin levadura, como el claro énfasis en comer pan sin levadura, se hizo evidente después de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús en Juan 6, vayamos ahí, Juan 6:35, se refiere a sí mismo como el pan, el maná del cielo, pan puro y sin levadura, que si uno come, vivirá para siempre. Comer pan sin levadura representa una decisión de vida. Representa obediencia a Dios, representa consumir este estilo de vida. Juan 6:35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Claramente sabemos que está hablando en forma de analogía, ¿verdad? Creemos en Jesucristo, pero aún tenemos que comer y beber. Así que no se está refiriendo a lo físico, está hablando de una idea espiritual más profunda. Vamos al versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La analogía aquí es consistente. No es el pan que tenemos en nuestras alacenas lo que tiene significado, más bien es el pan que elegimos consumir, que conscientemente decidimos comer. A Jesús. Jesús, por analogía, representa la necesidad de interiorizar cómo piensa y actúa Jesús. Este mismo concepto se expresa de diferentes maneras en la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 14:13, no lo vamos a buscar ahora. Pablo dice que debemos revestirnos de Cristo. Esa es una analogía relacionada con la ropa. En Gálatas 3:27, Pablo usa otra analogía similar, diciendo que debemos vestirnos de Cristo. En Romanos 8:29 dice, conformarnos a su imagen. Consumir a Cristo como el pan de vida es interiorizar. Nos comemos su carácter, llegar a ser obedientes, libres de pecado, puros. Alguien que lleva la imagen exacta de Dios, tal como Jesús lo hizo como ejemplo para nosotros. Pero para ser coherentes debemos consumir este pan, no simplemente tener casas limpias. Por eso es importante comer pan sin levadura cada uno de los 7 días. No se trata de evitar el pan con levadura, ni de las migas que hay en nuestros teclados de la computadora. Se trata de la negación a consumir cualquier producto leudado y de la determinación de consumir lo que es pan sin levadura, que representa a Jesucristo y su forma de vida. En la Pascua con Jesús y sus discípulos, Jesús usó el pan sin levadura que estaban comiendo para ilustrar lo que representa comer su pan. Vamos a Mateo 26:26. Mateo 26:26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Al comer ese pan, tanto en la Pascua como después, al comer pan sin levadura durante los días de los panes sin levadura, estamos eligiendo activamente seguir un estilo de vida simbolizado por ese pan sin levadura, una vida de obediencia a Dios y a sus leyes. Una vez más, si ustedes piensan en los días de los panes sin levadura y su significado, ¿cuál es la primera cosa que viene a las mentes? Para mí es algo automático. Ha sido así prácticamente toda mi vida. Tiendo a pensar en eliminar productos con levadura de mi hogar como símbolo de mi pecado personal. Eso es lo que aprendí cuando aprendí por primera vez sobre la fiesta. Pero como espero que hayamos ilustrado suficientemente, esa analogía no se encuentra directamente en la Biblia. No es incorrecta, pero no es bíblica, expresamente. La analogía que se enfatiza en la Biblia, que es central en la fiesta de panes, es la del consumo, lo que elegimos comer. ¿Qué tipo de pan elegimos consumir? ¿Elegimos pan con levadura? ¿Pecado, desobediencia a las leyes de Dios? ¿O elegimos pan sin levadura? El camino de Cristo de obediencia perfecta.
La fiesta de los panes sin levadura se enfoca en el consumo. Es una elección activa cada uno de los días de la fiesta. Por lo tanto, tengo que pensar conscientemente en eso. Para entender bien la analogía, tengo que recordarme constantemente. Espera un minuto. La Biblia habla principalmente, casi exclusivamente, sobre comer o no comer, no sobre eliminar productos. Si la eliminación de productos con levadura solo se menciona en un lugar en la Biblia, en comparación con este énfasis repetido sobre el acto de comer, ¿cómo fue que este aspecto de eliminar productos con levadura se volvió tan prominente, tan obsesivo? La respuesta es la tradición judía. Justo antes del tiempo de Jesús, varios eventos históricos comenzaron a moldear las prácticas judías. Dios había prometido crear su reino a partir de los descendientes de Abraham. Dios formó ese reino en la tierra a través de Israel. Hizo un pacto con Israel haciéndolo su reino de sacerdotes, pero Israel fracasó miserablemente al servir y adorar a otros dioses junto al Dios verdadero. Así que Dios los rechazó y los expulsó y retiró su protección. Naciones extranjeras invadieron, destruyeron a Israel y a Judá y enviaron al pueblo al exilio. Pero Dios prometió a través de los profetas una restauración, una especie de segunda oportunidad bajo un nuevo pacto. Comenzando con el rey persa Ciro, los judíos empezaron a regresar a la tierra y a reconstruir Jerusalén y el templo, anticipando esa restauración. Esta nueva nación de judíos, en ciertos aspectos, parecía ser ese cumplimiento de la restauración del reino de Dios prometido por los profetas, pero había algunas cosas que no cuadraban del todo. Por ejemplo, no eran una nación soberana bajo Dios, como lo habían sido en el pasado. Más bien estaban bajo los Césares, los Herodes y señores gentiles y paganos. Pero Dios había dicho que los haría cabeza, no cola, y claramente aún eran cola. Y el remedio que muchos judíos adoptaron en ese tiempo fue llevar los mandamientos de Dios al extremo. Sabían que sus antepasados habían perdido el reino por desobedecer. Sabían de la promesa de Dios de restaurarlos como su reino si se arrepentían y volvían a Él. Así que muchos fueron al extremo para demostrar a Dios su arrepentimiento. Se desarrollaron tradiciones y comenzaron a distorsionar las intenciones originales de Dios, pero por una causa noble, por así decirlo. Es decir, hay que entender que ellos intentaban hacerlo quizás por la razón correcta, la esperanza de que Dios los restaurara plenamente como su reino. Vamos a ilustrar eso de un par de maneras diferentes. Comenzaremos con esta idea de los lavamientos. Cuando Dios habitaba con Israel, Él había establecido leyes que regulaban cuán cerca podía acercarse una persona de la presencia de Dios y bajo qué condiciones. El israelita común podía acercarse hasta el altar del tabernáculo de Dios para ofrecer sacrificios y dones a Dios, regalos. Los sacerdotes, en cambio, podían entrar al edificio mismo para cumplir funciones regulares. Y el sumo sacerdote podía una vez al año entrar en la sala del trono de Dios en el día de expiación. Todos debían prestar mucha atención a lo que se llamaban las leyes de la pureza, que regulaban lo que uno debía hacer antes de entrar en la presencia de Dios. Y esas normas se intensificaban según qué tan cerca se le permitía a uno acercarse. El sumo sacerdote tenía los requisitos más estrictos seguidos por los sacerdotes para entrar al tabernáculo y finalmente el israelita común, que debía cumplir con los requisitos más simples. Como los sacrificios a menudo involucraban comer, muchos de los requisitos incluían lavados cuidadosos de utensilios, ollas, sartenes y manos antes de que pudieran llevarse al templo. Eran restricciones sacerdotales. Por el deseo de demostrar su celo por Dios y hacia Dios, los fariseos comenzaron a aplicar cosas que eran únicamente aplicables a los sacerdotes y los usaron para el israelita común. Este aumento de los estándares de pureza que estaban destinados solo a los sacerdotes comenzó a imponerse al pueblo. Los fariseos, que tenían influencia sobre la gente común, promovieron estas prácticas extendidas, mientras que los saduceos, que eran principalmente sacerdotes, rechazaron esa idea. Vamos a leer un párrafo de Josefo, el historiador, y él dice: lo que ahora explicaré es esto, que los fariseos han transmitido al pueblo muchas observancias por tradición de sus padres, las cuales no están escritas en la ley de Moisés,
Y por esa razón los saduceos la rechazan y dicen que debemos considerar obligatorias solo aquellas observancias que están en la palabra escrita, en la ley, y no lo que se deriva de la tradición de nuestros antepasados, no la tradición de los padres. Eso era judaizar. Y en cuanto a estas cosas, es que han surgido grandes disputas y diferencias entre ellos. Mientras que los saduceos solo logran persuadir a los ricos y no tienen influencia sobre el pueblo, no tienen al pueblo sometido a ellos, pero los fariseos tienen de su lado a la multitud. Así que la multitud escuchaba lo que los fariseos enseñaban, y los fariseos promovían esta idea: eleva tus estándares, y entonces llamaremos la atención de Dios, y Dios finalmente actuará. Vamos a Marcos 7, versículos del 1 al 4. Marcos 7 se refiere a estas tradiciones extendidas que los fariseos, por su influencia, imponían al pueblo. Marcos 7:1. Entonces se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos impuras, es decir, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos no comen si no se lavan las manos muchas veces, aferrándose a la tradición de los ancianos. Esa es la clase de tradición que los fariseos traían y promovían. Y al volver del mercado, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que han recibido para guardar, como los lavamientos de copas, jarros, utensilios de metal y sus camas. El antiguo pacto requería que los sacerdotes se lavaran antes de entrar en las áreas del templo para servir en la presencia de Dios. Todos los utensilios traídos al templo también tenían que ser purificados. Los lavamientos después del mercado no se referían solo a las manos, sino al cuerpo entero. A todo el cuerpo. La palabra griega es baptizo. Se estaban bautizando a sí mismos, se estaban purificando, entrando a los mikvah, piscinas rituales para limpiarse después de haber estado en el mercado, porque percibían que la impureza de los gentiles se les había transferido, se les había pegado. Pero estas eran extensiones innecesarias, nunca ordenadas por Dios. De hecho, al imponerlas, a menudo distorsionaban el propósito original de los mandamientos. Así que Jesús identificó estos extremos como distorsiones, perversiones de lo que Dios realmente mandó. Vamos al versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, hipócritas. Bien dijo Isaías de ustedes, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y copas y muchas otras cosas semejantes que ustedes hacen. Cuando Jesús citó a Isaías y aplicó lo que Isaías había escrito a esa generación, estaba dando a entender que estaban repitiendo los mismos errores que sus antepasados habían cometido en la época del profeta. Esta sección de Isaías 29 es una profecía sobre la primera destrucción de Jerusalén, algo impensable en los días de Isaías. E Isaías dejó claro que aunque estaba profetizando esta destrucción, el pueblo no lo creía. No comprendían cuán serio era Dios respecto a sus pecados. Así que al Jesús citar a Isaías, está haciendo una observación similar sobre su propia generación. En apariencia puede parecer que adoran a Dios, pero lo hacen en vano, porque distorsionan lo que Dios realmente mandó e intentó enseñar, y a menudo pierden el punto esencial por causa de eso. Lo que puede pasar incluso sin intención es que uno intente mejorar lo que Dios ha ordenado, pero en realidad termina distorsionando mucho lo que Dios había planeado. Y debemos estar siempre alertas contra eso. Definitivamente no queremos hacer eso. Con eso como trasfondo, miremos brevemente la tradición judía de ser excesivamente celosos con respecto a la remoción de productos con levadura en el hogar. Hay un artículo de hace años del Chicago Tribune, es de abril de 1986, o sea, bueno, hace como 40 años. Dice lo siguiente: en este punto, partes de la cocina de Keith Roquel Zimmerman se parecen a un vehículo espacial plateado.
Papel de aluminio cubre la estufa y recubre cada centímetro del refrigerador. El papel de aluminio está envuelto alrededor de las manijas de los gabinetes. El resto de la cocina parece terrenal pero inusual. Cada tapadera está cubierta con láminas de fibra de vidrio cortadas a medida. El fregadero tiene un inserto de tina plástica con orificios perforados en la parte inferior para el drenaje y las llaves del agua están envueltas en papel de aluminio. Encima de la estufa hay una segunda superficie de cocción. La línea de gas ha sido desconectada de la estufa original y conectada a los nuevos quemadores. La casa está lista para la fiesta judía de la Pascua. Para las familias judías observantes, las semanas previas a la Pascua se convierten en una carrera frenética contra el tiempo. Para la noche del miércoles, cuando comenzaba la festividad, la ley judía requería que hubieran eliminado de sus hogares hasta la más mínima cantidad de pan con levadura o sus derivados, todo lo cual se llamaba Hametz. La festividad conmemora el éxodo de los judíos de la esclavitud en Egipto, que fue tan apresurado que no tuvieron tiempo para que el pan pudiera fermentar. Así que la prohibición contra la levadura para un judío estrictamente observante implica una limpieza masiva del hogar, que puede llevar más de un mes. Entonces, todas las superficies de la cocina que en algún momento hayan tocado pan con levadura deben cubrirse. Se deben colocar platos y utensilios especiales para la Pascua sobre papel nuevo en los gabinetes. Los alimentos que no son para la Pascua se sellan y almacenan en el sótano u otros armarios. Esther Makovitz hizo colocar una alfombra nueva, algo que no es raro entre los judíos ortodoxos que sincronizan mejoras del hogar con la Pascua. De esa manera, no tuvo que lavar la alfombra vieja. Su esposo Daniel, un rabino y director de un programa de divulgación, sacó todos los libros de los estantes y los sacudió uno por uno. La pareja quitó su estufa e instaló un especial para la Pascua en su lugar. Hemos estado comiendo en el sótano desde el domingo, dijo la señora Makovitz, quien explicó que había sido difícil evitar que sus 7 hijos dejaran migas en la cocina. La señora Zimmerman, madre de 6 hijos, sirvió azúcar con agua y coló el líquido a través de un pañuelo para asegurarse de que no quedara ningún rastro de hametz o levadura. Aspirar las camas, lavar las cobijas, sacar todo lo que hay en cada cajón, lavar los muebles, lavar las alfombras, lavar las paredes, lavar la ropa. Dijo la señora Zimmerman, aspirar el auto, limpiar el bolso, limpiar los asientos del carro y las carriolas. Algunas de estas cosas nos pueden sonar un tanto familiares a nuestros tiempos pasados, ¿verdad? Quizá podamos ver un paralelo entre la extensión de los requisitos de pureza y la extrema extensión de la remoción de productos con levadura en el hogar. La extensión de los requisitos de pureza en los días de Jesús, fuera del templo y hacia las personas para quienes nunca fue destinada, creo que fue bien intencionada por parte de los fariseos. Sus intenciones eran buenas, pero el efecto fue distorsionar, cambiar el significado original. Del mismo modo en que Dios dio estas leyes, un enfoque excesivo en limpiar el hogar de cualquier rastro de productos con levadura puede desviar el enfoque de la fiesta. En lugar de ver la limpieza como una analogía del rechazo al pecado, al elegir comer solo lo que no tiene levadura, se puede llegar a poner toda la atención en si hay o no una miga de pan con levadura en la casa. Sin embargo, el enfoque de la fiesta de los panes sin levadura está claramente en el consumo exclusivo de pan sin levadura, como símbolo de una decisión consciente que tomamos cada día de seguir los caminos de Dios. Comemos solamente pan sin levadura, el pan que representa el carácter de Cristo y la imagen de Dios. Aunque debemos remover agentes leudantes y productos con levadura de nuestras casas, el enfoque central está en lo que elegimos comer cada día de la fiesta de los panes sin levadura. Cambiar ese enfoque de lo que consumimos a una obsesión compulsiva con la limpieza extrema es cambiar el énfasis principal que se nos da. La elección espiritual del pan que representa obediencia frente al pan que representa el pecado. Como hemos visto, simplemente no hay leyes en la Biblia que manden ese nivel de limpieza en el hogar. Solo se nos dice que no debe haber productos con levadura en nuestras casas durante esos días. La Biblia y Cristo mismo usan la analogía de la levadura de varias maneras para enseñar puntos valiosos.
Pensar en los productos con levadura en el hogar como representaciones simbólicas de nuestros pecados personales que deben eliminarse puede ser útil. Encontrar esa rebanada de pan olvidada en un lugar inesperado puede recordarnos el hecho de que debemos buscar pecados que quizás no hemos notado. Pero también es importante comprender que el énfasis bíblico no está en la limpieza profunda ni en la remoción meticulosa, sino en la elección diaria de qué tipo de pan consumimos. ¿Qué tipo de pan vamos a consumir? ¿El camino del pecado y la muerte o el camino de la obediencia y la vida? El énfasis principal en la Biblia es la decisión consciente de consumir solamente pan sin levadura, que representa la obediencia perfecta de Cristo, su carácter y la imagen de Dios. En segundo lugar, la Biblia nos instruye a comprometernos tanto con esa elección que no se encuentre ni levadura ni productos con levadura en ninguna parte en nuestras casas. Debemos tener cuidado de no invertir el énfasis bíblico, convirtiendo la eliminación de productos con levadura en el enfoque principal y relegando el consumo de pan sin levadura a algo secundario. No es algo secundario. La fiesta de los panes sin levadura trata de una elección entre dos caminos, dos formas de vida. Así como debemos elegir el árbol de la vida sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, también debemos elegir la vida sobre la muerte y el pan sin levadura sobre el pan con levadura. Es a través de esta elección libre que hacemos cada día durante la fiesta que somos formados a la imagen y semejanza de Dios. Es una elección de obediencia en lugar de rebelión, una elección por las leyes de Dios y no por el camino de Satanás. Mientras nos preparamos para la fiesta de este año, al remover los agentes leudantes y productos con levadura de nuestras casas, asegurémonos de reconocer que nuestro enfoque principal debe estar en lo que comemos y en el significado detrás de la elección voluntaria que hacemos cada vez que comemos panes sin levadura. Convertirse en personas obedientes y sin pecado es un proceso de elegir comer solamente del pan de vida. Ese pan sin levadura que representa a Jesucristo y su perfecta obediencia a Dios el Padre.